Buenos días a todos, mi nombre es Antonio López Lázaro. Dejamos de vernos en marzo, de este confinamiento. Bueno, espero encontraros a todos de la mejor forma posible y con ánimo para acabar con fuerza este curso. Voy a ser el responsable de acabar la asignatura con este capítulo 8, que es el transporte aéreo en España, donde, digamos, aterrizamos, nunca mejor dicho, todos los conceptos vistos en la asignatura a nuestro entorno geográfico, político, social, económico, que es España. El capítulo se divide en 6 secciones. La primera, evolución histórica; la segunda, instrumentos legales; la tercera, importancia económica; la cuarta, evolución del tráfico; quinta, estructura empresarial; y sexta, estado de las infraestructuras. Hoy en esta primera sesión vamos a ver la primera sección, que es evolución histórica. Como comentamos en algún momento de la asignatura, el papel, y ahora vamos a ver, de España en los inicios de la aviación fue muy relevante por distintas circunstancias. Entre las dos guerras mundiales y la propia guerra civil, pues vinimos a perder en torno de 20 a 30 años, que luego pues rápidamente hemos recuperado a través del boom turístico y a través de ciertos desarrollos tanto en aerolíneas como en infraestructuras muy relevantes, y, y nuestra posición sigue siendo perdón, sigue siendo no, es realmente de un cierto liderazgo. Bueno, y tenemos el más grande gestor aeroportuario del mundo, como es AENA. En lo que a servicios de navegación respecto a aire, tiene un papel, vamos, una empresa muy relevante a nivel mundial. Aerolíneas de referencia en legacy como pueden ser Iberia o en Europa; en el ámbito regional, Vinted, Nostrum. Tenemos aerolíneas low cost como puedan ser la propia Iberia Express, Vueling, en su momento Clicker. Bueno, la posición es relevante y aún podría haberlo sido más de no haber sido por estas circunstancias que hemos comentado. Bueno, el papel del transporte, de nuestro modo de transporte, el aéreo. Ya hemos visto lo básico que es el desarrollo, el avance, la modernización de un país, si cabe más como el nuestro, con una cierta extensión y una dependencia importante en el ámbito económico del intercambio con el exterior. A nivel general, pues el transporte aéreo siempre podemos advertir de forma general que se impulsa en entornos, en países o regiones de orografía complicada, con una población muy dispersa, con territorios separados por distancias considerables o obstáculos naturales relevantes. En el caso de España, pues obviamente teníamos una orografía no muy complicada, sí teníamos una población dispersa y sí teníamos territorios separados, como pueden ser las colonias en el norte de África, y los archipiélagos tanto Balear como Canario. Esa necesidad de integración territorial más el estado adicionalmente al estado de las infraestructuras terrestres, como eran las carreteras y el ferrocarril, pues impulsaron un desarrollo ya desde los primeros inicios del sector aéreo, ¿no? A nivel de intercambio comercial, pues hasta que no se escaló un poco la industria, ya hemos visto, ahora lo veremos con más detalle, ¿no? Unas cargas de pago que rentabilizaron la operación aérea, pues fue un sector muy intervenido, y hasta la explotación un poco del fenómeno turístico años 60, veremos en la tercera etapa. Pues bueno, no fue una industria, digamos, autónoma por sí misma. Los inicios de la aviación, los primeros 20 años, y pues la única carga de pago capaz de remunerar los costes de un vuelo fue el transporte de correo, y más particularmente el correo público, que nos incluimos por cuenta de la administración, ¿no? Se benefició a nivel de tripulaciones de pilotos y a nivel de flota también de provenientes del ámbito militar, que ya veremos que se mantuvo, por ejemplo, en España el ámbito militar, ya veremos, hasta los 70. Pues aquí la Primera Guerra Mundial y luego incluso posteriormente la Segunda, y la propia Guerra Civil,
pues proporcionó tripulaciones bien formadas, una formación intensiva, con un rigor más alto que suele ser la civil, y además flota, ¿no? Flota como que reconvertir, pero que fue rentable hacerlo, ¿no? Si identificamos 4 periodos muy claros del desarrollo del transporte aéreo en España, con rangos de 20 años, de 2 décadas cada uno. Las compañías pioneras, la fase inicial, años 20 y 30, periodo de estabilización, normativo, operativo, que ahora veremos, 100% público todavía, 40 y 50, y ya un periodo de expansión en los 60 y 70 con la aparición del turismo y del mundo turístico, para llegar a un periodo final con la entrada en Europa, posterior liberalización, ¿no? Desde los 80 hasta hoy. La influencia económica del transporte aéreo la hemos visto, su correlación con el PIB, pues en nuestro caso ya podemos advertir cuán necesario es para ese segmento, ese porcentaje, ese casi 15% de porcentaje de peso del turismo en el PIB. Y además, en nuestro caso, pues en efecto, por nuestra geografía, es un elemento vertebrador del territorio nacional, ¿no? Conectando archipiélagos y luego Ceuta y Melilla con la península. Bueno, entrando ya en la materia de cada una de estas fases, de estas etapas, esa primera fase, años 20 y 30, de compañías pioneras, el desarrollo legislativo fue poco y muy segregado, muy enfocado a demandas locales de operación, aspectos, focos mucho más parciales que transversales. Se crea el Reglamento General de la Navegación Aérea, ¿vale? Precedido por algunos reales decretos. Se crea el Servicio Postal Aéreo, encomendado al Ministerio de Gobernación, 100% público, ¿no? Se propone la creación de enlaces de líneas entre la península, Baleares y África. Este reglamento ya corresponde, ya transpone principios del Convenio de París. Y luego, para tener una idea un poco de qué papel jugaba España, pues en el año 26 fue capaz de organizar el Congreso Iberoamericano de Navegación Aérea, ¿no? Donde también, pues bueno, al final este tipo de congresos lo que hacen es que luego generan una serie de consensos, una serie de best practices del sector. No estamos hablando esto es un congreso, no estamos hablando del convenio. Y estas best practices que se suelen acordar en los congresos también se pueden transponer, se pueden implementar por los estados, ¿no? O por las propias compañías. Se crean las primeras compañías, servicios de líneas comerciales. El gobierno saca concurso un servicio aéreo de pasaje. Recordemos, esto todavía no hay liberalización del transporte aéreo, luego pues, te tienen que solicitar un permiso para explotarlo. El gobierno saca concurso un servicio aéreo de pasaje y correo para Sevilla-Larache, ¿vale? En Marruecos. En el año 19 la compañía Z, Compañía Española de Transporte Aéreo, creada por Jorge Loring, operando de Havilland, que veremos. Fijaos la carga de pago, 3 pasajeros. Los pilotos que operan son ingleses, como os he comentado, provenientes de la Primera Guerra Mundial, y con velocidad de crucero vemos aquí 150 km por hora y pasajes de 250 pesetas. Año 21, Compañía Aeromarítima Mallorquina, fundada por Manuel Colomer, explota el servicio postal Palma-Barcelona. Y en el año 25, la Unión Aérea Española comienza a operar desde Madrid a Sevilla y Lisboa. Es ya en el año 27 cuando se funda Iberia, por un capital alemán, operando inicialmente la ruta Madrid-Barcelona, ampliando posteriormente a Valencia y Sevilla. Aquí vemos las flotas de estos primeros años, los años 20 y 30, el de Havilland, el Saboya, ambos biplanos, el Junkers y el Rohrback, el trimotor que empleó Iberia, obviamente motores de pistón. Bajo el punto de vista organizativo, esta primera fase, años 20, 30, se crea en el año 28 la Dirección General de Aeronáutica y Transportes Aéreos, Ministerio de Trabajo. Y el año 27 un primer decreto ley de aeropuertos nacionales, con el posible desarrollo de 9 aeropuertos, que si os dais cuenta van a ser
prácticamente los aeropuertos que siguen manteniéndose como líderes en nuestro ámbito. Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, y aquí aparece Burgos, RGS Burgos, que en aquella época, pues Burgos era mucho más relevante que ahora. Galicia y Canarias. Obviamente, bueno, situación de una mayor tensión social que hubo a partir de esos años, hasta la guerra civil, truncó este plan, que luego será retomado, ahora veremos, en los años finales de los 30. El año 29, España firma el Convenio de Varsovia, y al mismo tiempo entramos en la depresión del año 29, ¿no? El crack del 29. Hemos visto que había varias líneas, podemos decir aerolíneas, operando rutas muy, muy concretas, deficitarias totalmente. Entonces el Estado interviene a través de esta empresa, Clasa, concesionaria de líneas aéreas subvencionadas. Es decir, de forma muy explícita está clara la intervención del Estado. Ojo, no sé si de esta forma, yo entiendo que será de otra forma, pero esto puede darse ahora mismo en el COVID, se puede dar en muchos países y en España en concreto, una intervención estatal directa para salir con solvencia de esta crisis, ¿no? Normalmente, seguramente no creo que sea a través de una creación de una concesionaria, pero sí puede intervenir seguramente con participaciones directas en una aerolínea o subvenciones a una aerolínea para que se consolide, para que se fusione o adquiera otra. Es algo muy, muy similar a lo que sucedió con los bancos en 2008. Bueno, en cuanto a licencias y permisos de explotación comerciales, pues cada itinerario, cada ruta es subvencionado y concedido únicamente a una compañía, ¿vale? A través de esta figura, de esta concesionaria que se llama Clasa. Desarrollo aeroportuario va parejo a este establecimiento de los servicios comerciales. Plan del 27, al no haber una asignación en los presupuestos del Estado, el desarrollo se produce a nivel local, ayuntamientos, entidades locales, cámaras de comercio, juntas provinciales, para financiarlos y desarrollarlos. Esto que genera una falta de estándar enorme y problemas de coordinación, ¿no? Claros. Es por ello que en el año 30 se crea la Junta Central de Aeropuertos, que progresivamente va consolidando todas estas juntas o actividades locales. La aportación financiera, hemos dicho que venía vehiculizada a través de Clasa. Entramos luego en la Segunda República, se cesa el contrato de esa concesionaria, se expropian esos activos, se crea la Líneas Aéreas Postales Españolas, con dinero de la administración. Vuelvo a decir que en efecto la única carga de pago que merecía, o sea, que era viable estas operaciones era era el correo y sobre todo el correo gubernamental. Se crean tres redes, unas tres redes con toda la lógica del mundo, dos domésticas y otra internacional. Las domésticas se dividen en peninsulares y las que conectan con el norte de África y Canarias. La peninsular, Madrid-Barcelona, la que conectaba Madrid con Barcelona, Sevilla, Valencia y Mallorca, esta última vía Barcelona. Y la de norte de África y Canarias, una ruta que unía Madrid, Larache, Cabo Lluví y Las Palmas. En el ámbito internacional, conexión con los países limítrofes, conexión con París, conexión con Lisboa y con Berlín, que era el centro económico y político de Europa. Flota a nivel tecnológico. Pues hemos pasado de esos de Havilland que hemos visto, por ejemplo, de 3 pasajeros, pues pasamos ahora aquí el Dragon Rapide con 8, el Fokker trimotor ya de 15 pasajeros y el DC-2 de Douglas con 14 pasajeros. Ya son flotas que pueden permitir una cierta viabilidad económica sin la dependencia pública, ¿no? En el año 33 se crea la Dirección General de Aeronáutica, que centra, digamos, aglutina todas las actividades aeronáuticas, ya sean militares o civiles. Depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Esta Dirección General, en el año 33, os acordáis que en el 27 os comentaba aquel plan de aeropuertos, retoma el plan aeroportuario, obviamente con otras velocidades. En el año 35, Barajas pues, pasa a ser el primer aeropuerto nacional de uso civil y se abren también aeropuertos como Manises en Valencia, Gando en Las Palmas, Tablada en Sevilla y el Prat de Llobregat en Barcelona. ¿Vale? 5 en total
de aquel primer plan de 9 aeropuertos. Aquí vemos imágenes del Tron Rapide, Fokker 7 y el DC-2. Bueno, con esto habríamos acabado esa primera fase, años 20 y 30, de la aviación en España, años muy convulsos, una pena porque esa guerra civil nuestra pues, nos impide quizás desarrollar ese plan pionero, ese primer desarrollo de aeropuertos, una mayor liberalización. Y luego, además, justo saliendo ya nosotros de nuestra propia guerra civil, pues tenemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, complicados los siguientes 20 años también. Tras la guerra civil, pues toda la actividad aeronáutica queda bajo la autoridad del Ministerio del Aire. En el año 40 el Ministerio crea la Comisión de Codificación Aeronáutica, donde sí que introduce cierto peso civil, con catedráticos de Derecho, junto a funcionarios militares. En el año 47 una primera ley de bases de la navegación aérea, ¿vale? Que será la base del reglamento de navegación aérea que veremos posteriormente, que todavía hoy está en vigor. En el año 40 los aeropuertos pasan a ser considerados de zona militar. Hemos visto ese primer aeropuerto de Barajas en el 35, pues en el 40 son considerados zona militar. En el año 58 se crea la Junta Nacional de Aeropuertos para coordinar sus servicios. Y en el año 40 en el ámbito comercial, entre comillas, porque es público, el gobierno retoma la razón social de Iberia, ahora con un 96% del capital público, y le concede de forma unilateral la explotación exclusiva de los servicios aéreos. El matiz es regulares en España, es decir, puede seguir habiendo actividad chartera, vuelos discrecionales en el ámbito privado, pero todo lo que sean servicios aéreos regulares, ya sean domésticos, internacionales, se producen, se controlan por el Estado a través de Iberia, ¿no? 96% del capital. En el año 43 se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria, que sabéis que es un vehículo que utiliza el Estado para tener participaciones en sectores o empresas estratégicas. Y a través de ahí posee acciones de Iberia y de Aviaco, que esta sí que realizaba vuelos charter. El aislamiento exterior de España es sobreconocido por su alineamiento con las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues, tuvimos muchas trabas al desarrollo de rutas, a la importación de flota y piezas, y también incluso de combustible. Se incorporan los primeros DC-3 a Iberia, y aquí hay un apunte muy importante, ¿no? Fijaos el primer enlace de Europa con América del Sur, lo desarrolla Iberia, ¿no? Con una ruta Madrid-Villas-Cisneros, que es una localidad que está en el antiguo Sáhara español, Natal, que es el punto más oriental de Brasil, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, ¿no? Ese aislamiento internacional lo que hace es que crea, pues, bueno, el foco se pone en el tráfico doméstico, y sí que hace que se desarrollen pues, una serie de aeródromos que realmente no se corresponde con la viabilidad de los mismos, ¿no? Pero sí que, obviamente, al no poder mantener actividad con el exterior, se van desarrollando estos aeródromos, y en el año 49, para un país con el nivel económico que tenía y la cero comunicación internacional que tenía, pues estamos hablando en el año 49 de 27 aeropuertos en España y 7 en África. De todos estos 34, 24 tuvieron tráfico comercial, pero solo 8 de ellos más de 10.000 pasajeros, ¿no? Y en el año 49 se incorporan el aeropuerto de Bilbao, Sondica, y el de Tenerife, el norte, Los Rodeos. Aquí tenéis ya un modelo, el DC-1, el DC-3, todavía seguimos motores de pistón, pero ya una carga de pago mucho más relevante, otras prestaciones de alcance, niveles de vuelo. Y bueno, aquí nos hemos quedado con lo que es la segunda fase, esa segunda fase que hemos llamado estabilización. Ya han pasado la guerra civil, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, seguimos cerrados al exterior y con un desarrollo, digamos, interno, y ya en el ámbito internacional son enfocados a América del Sur. Pero ya en los años 60 y 70, tras la visita también de Eisenhower, que fue un elemento catalizador, pues se abre.
se abre España al exterior y es conocido, lo que es conocido como milagro español. ¿Vale? ¿Este milagro español qué es? Pues básicamente pues que hay unas potencias, unos países centro y norte europeos con unos poderes adquisitivos muchísimo mayores y nosotros geográficamente, pues una geografía de sol y playa mayoritariamente, con unos precios bajísimos para estos consumidores, para estos viajeros, y por lo tanto, estamos hablando, fijaos aquí, durante casi 15 años, crecimientos interanuales de casi el 20%, ¿no? Más del 20% en el ámbito internacional. Es verdad que es una demanda punto a punto, muy focalizada, muy charter, y esto creó, como ese ámbito sí que estaba estaba liberalizado internamente, no internacionalmente, luego se liberalizó en Europa, pues produjo la creación de muchísimas compañías charteras españolas, ¿no? Que alimentaban estos vuelos, pues eso, desde Alemania, Reino Unido, países escandinavos, Suiza, a España. Aquí mencionamos algunos ejemplos como Spantax, Spain, Transeuropa. ¿Qué otro elemento disruptivo se produjo? Aparte de la apertura de fronteras y comercio y pues un cambio tecnológico importante. O sea, se pasa de motores de hélice, que estaba a pistón, al jet, ¿no? Al reactor. Incorpora ya Iberia en el año 61 su primer DC-8, estamos hablando de más de 250 pasajeros. Estamos hablando de otras cargas de pago, otras escalas. Y a finales de los 60, principios de los 70, se incorporan ya los primeros aviones de fuselaje ancho. De más de un pasillo, de los cuales pues, obviamente la estrella fue el Jumbo, el 747. En lo que a infraestructuras se refiere, pues habíamos visto que habíamos tenido un foco muy interno, una red de aeropuertos bastante extensa para las dimensiones de la demanda. ¿Dónde se pone el foco en estas 2 décadas, 60 y 70? En el desarrollo de los aeropuertos que den servicio a estos charters, ¿no? Porque el charter estos charters turísticos no necesariamente iban a las capitales, ni mucho menos, sino a destinos turísticos muy concretos. Estas zonas turísticas principalmente están en la costa mediterránea, Baleares y Canarias. Estamos hablando aquí de aeropuertos Gerona, Reus, Almería y, por ejemplo, en Canarias, Fuerteventura, Hierro y La Palma. Estamos hablando, obviamente, de aeropuertos que por sí mismos no generan ningún tipo de demanda, sino son puramente receptivos de turistas. El número de pasajeros charter internacionales sobrepasa los regulares ya en el 66 por primera vez y en el 73, fijaos, una relación 2,5 veces por ejemplo, de Palma y Madrid. Ojo, no descuidemos que en la propia Palma, en el propio aeropuerto de Palma, sigue todavía hoy, en verano, en la temporada pico, estando por encima de Madrid. ¿Vale? O sea que este fenómeno no ha parado porque al final el atractivo de España no es que sea el mismo, es que es mayor porque, digamos, aunque ahora a lo mejor las diferencias de precios son menores, todavía hay unas diferencias en poder adquisitivo de estos turistas y el mercado nacional, pero además el turismo es que se ha incrementado mucho el valor añadido, ¿no? Producto muy bueno. Y bueno, aquí tenéis que eso, pues, durante prácticamente una década España y Palma es el primer aeropuerto de España. Aquí imágenes del DC-8 y del Jumbo. Un poco en el ámbito, estos años 60 y 70, en el ámbito organizativo, normativo, jurídico. En el año 60 se crea, se publica la ley de navegación aérea, todavía vigente, o sea, años 60, todavía vigente, basada en aquel antiguo reglamento de navegación aérea. Se crea también el Servicio Nacional de Control de la Circulación Aérea, todavía, fijaos aquí el matiz, cubriendo al mismo tiempo áreas civil y militar. En el año 63 se reorganiza en el Ministerio del Aire todo lo que es la aviación y se divide la gestión de la aviación civil a través de una subsecretaría de la aviación militar, pero dependiendo de un ministerio 100% militar como es el del aire. Año 63. Recordaros que en el año 64 es cuando esta escuela, la nuestra, pasa de ser militar a civil, o sea, para que nos ubiquemos. En el año 64, ley penal y procesal de navegación aérea, como veis, esto tiene un carácter eminentemente militar. Año 74 se crea la Escuela Nacional Aeronáutica, creada por decreto, que en efecto trata de proveer de pilotos civiles a la industria, pero con una formación pues, con el rigor
militar, escuela militar. Esto luego posteriormente ha acabado siendo en nuestros días lo que es Adventia, que obviamente es 100% civil. El año 77, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que pasa a asumir esa subsecretaría de aviación civil y es la primera vez, año 77, es decir, hace 40 años, donde la aviación civil deja de estar desvinculada del ámbito militar. Año 77. Bueno, con esto hemos pasado esa tercera fase de expansión gracias al turismo, desarrollo de esos aeropuertos turísticos y ya un ordenamiento jurídico prácticamente vigente, con matices hasta ahora, ¿no? O sea, que ya nos acercamos mucho a nuestra realidad actual, pero en los años 80 y 90, ¿qué disrupción provocaron? Pues sobre todo la liberalización, ¿no? La entrada en Europa obligó a liberalizar, aparte de la propia implementación de la Constitución, con ejemplos como aquí os ponemos desaparición de esa jurisdicción penal aeronáutica, ¿no? Que suena tanto a tribunal militar. La liberalización trajo consigo, pues eso, en el año 90 el tráfico internacional libre, en el año 93 el tráfico doméstico. En el año 90 se crea ENA para la explotación comercial de las infraestructuras, tanto aeroportuarias como de navegación. Y bueno, también es verdad que hubo grandes crisis económicas, desaparecieron esas empresas charter tan relevantes en los años 60 y 70, y también, pues obviamente, por qué no decirlo, finaliza el monopolio de Iberia, que, acordaos, había llegado a tener un 96% de accionariado público, ¿no? Tasas de aumento de tráfico, estamos hablando ya de 6, 5% interanuales, nada que ver con esos 20 de los años 60 y 70. Grandes crisis económicas, políticas mundiales como la del 83 y el 93 afectaron mucho, sobre todo por su correlación con el precio del petróleo. Y desde el punto de vista organizativo se trató de dividir distintas competencias, todo lo que es normativa y planificación se quedó entroncado en esa Dirección General de Aviación Civil, que depende de lo que es el Ministerio de Fomento, y es la que mantiene las competencias un poco reguladoras, ¿no? Todo ese ámbito normativo. Para las competencias inspectoras, es decir, para asegurarse que se cumple esa norma, que se cumpla esa regulación, se creó la ESA. Hay una ley de agencias y este tipo de agencias lo que permite es una gestión un poco más ágil, dentro de que sea, aunque sea 100% pública. Y todo el ámbito de gestión de infraestructuras se pasó a AENA, que es, digamos, un escalón más, en el sentido de que es una empresa pública de gestión privada que cuando se crea, que ya permite un nivel de gestión mucho, mucho, mucho más ágil aún que la agencia o que incluso, y que obviamente la dirección general. La parte de enseñanza y otros, sobre todo asistencias técnicas, se delega en SENASA, Servicios de Navegación y Seguridad Aérea, empresa también mixta público-privada. La dirección general tiene un director general y la AESA tiene un presidente, en este caso una presidenta que lleva realmente siendo la misma desde que se fundó. En el año 2010, AENA subdivide sus negocios, crea AENA Aeropuertos por un lado y luego se crea en aire para toda la parte de navegación aérea, esa sigue siendo pública, pero la parte de aeropuertos pues se dejó un 49% del capital, es libre y se dejó la entrada de capital privado, de autoridades locales en la propia en esa parte. Aquí tenéis un organigrama como dentro del Ministerio de Fomento y la Secretaría de Estado correspondiente está la Secretaría General de Transporte y por otro lado la de Planificación e Infraestructuras. Por un lado, como veis, ya está dividido en aire con esa parte de navegación aérea ya no depende de aviación civil, y aviación civil delega parte en AESA y parte en SENASA, ¿vale? Tienes dos subdirecciones generales, una de transporte aéreo y otra de aeropuertos y navegación aérea. Esta liberalización se produce de forma plena en Europa en el año 97, pero España la adelantó de forma completa al 93, que origina, aparte de ese pérdida del monopolio de Iberia y se crea
también todo lo que es el entorno del handling también se liberaliza, servicios dentro de las terminales, o sea, se da entrada a muchas más empresas en el sector. Lamentablemente luego en el año 2001 tenemos el fenómeno del 11S, que nos impactó enormemente, pero con una recuperación bastante ágil. Y en esos 2000, en esa década, se produce el fenómeno de los operadores de bajo coste, Clicker, Vueling, Ryanair, EasyJet, y nuevas empresas de largo radio que podríamos denominar, sin ningún problema, charteras de largo radio, ¿no? Copiando un poco aquel modelo que se dio en los 60 y 70 con el tráfico europeo a España, aquí es tráfico europeo, sobre todo español, a América en general, sobre todo Centroamérica y América del Sur, ¿no? Rutas al Caribe, rutas a grandes capitales de América del Sur. En efecto, algunos de los vuelos fueron, algunas de las líneas fueron regulares, pero también hubo muchísimas operaciones, eminentemente fueron charteras. En la crisis de 2008 contrajo la demanda de forma tan relevante, pues desaparecieron hasta 10 compañías españolas, algunas de ellas como Futura y Ercomet, y obligó a las operadoras de bajo coste a fusionarse, como en el caso de Vueling o Clicker. El año 2010 tuvimos pues una cierta recuperación, recuperando a niveles de 2007. 2012 volvimos a tener una caída de la demanda con la quiebra de Spanair. Hubo que cambiar muchos modelos de negocio, se dan ajustes en costes y reducción de oferta en las compañías supervivientes. La propia Iberia tuvo una reestructuración enorme. Y bueno, este es un poquito el resumen. Dicho todo esto, pues eso, en los años, toda esta última década, las aerolíneas pues, han sido rentables, ¿no? Y bueno, con esto acabaríamos esas 4 fases. La fase de las compañías pioneras, donde tuvimos un papel muy relevante. Lamentablemente, pues con las guerras, pues en ese periodo de estabilización nos centramos un poquito en temas internos. Luego el periodo expansivo con el fenómeno del turismo, 60 y 70, y en el 80 y 90 todo el fenómeno liberalizador, entrada en Europa, apertura exterior, ¿no? Y ya a nivel de modelos de negocio, pues la entrada de las low cost, charters de largo radio, y a nivel de flota, pues ya estamos hablando de entrada total de aviones de fuselaje ancho. Pues bueno, esto sería la sesión por hoy y nos vemos el próximo martes. Un saludo.